bendiga, amados hermanos. Espero que ustedes se encuentren bien ahí donde están. Bendito sea el Señor. Damos gracias porque nos permite estar aquí en su casa, en su santo templo, para alabarle y glorificar su nombre. Amén. Vamos a orar y así presentarnos al Señor. Amén. Para que Él nos dirija en todo lo que vamos a hacer. Bendito sea tu nombre, Padre Celestial. Gracias te damos por este maravilloso día que tú nos has dado, Señor. Gracias, tú eres bueno. Cada día tú nos colmas de beneficios, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, y te pedimos que nos dirija, Padre Celestial, que tú seas en cada una de estas alabanzas, Señor, y que suban como un olor fresco, olor fragante. Amén. Ante tu presencia, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Amén, bendito sea el Señor. Nuestra hermana Katy va a tener una lectura. Bendito Dios. Vamos a leer en el capítulo 8 del libro de San Juan, desde el versículo 31 hasta el versículo 36. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Amén, gloria al Señor. Santo es el Señor. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Aleluya. Libertad en Cristo. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
todos mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Aleluya. Gloria al Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Hay libertad en Cristo. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Santo es tu nombre. Gracias, Padre Celestial. Seguimos alabando y glorificando el nombre del Señor. Gracias le damos que nos permite exaltar su santo nombre. Y este himno es un precioso himno que se llama Oh excelsa gracia. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Alabemos al Señor, gocémonos en Él. Por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador. Sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Aun cuando él nada tenga aquí, su gran herencia tiene sí. Arriba en gloria con Jesús, quien le ha salvado por su cruz. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Aleluya. Bendito sea el Señor. Qué excelsa gracia del amor de Dios. Que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Bendito sea el Señor. Damos gracias a nuestro Padre amado, que nos ha permitido alabar y glorificar su santo y glorioso nombre. Así vamos ahora en este momento a presentar al predicador de la palabra de Dios en esta ocasión. Nuestro buen Dios, Padre Celestial, tú eres maravilloso. Gracias. Gracias por este tiempo tan maravilloso de alabanza. Pero ahora queremos presentarte este momento tan especial a continuación, Señor, y te presentamos al predicador que va a traer el mensaje de tu palabra. Que tú seas, Señor, impactando su vida, que tú seas ministrándole, que tú seas guiándole, Señor, y prepara nuestros corazones, Padre, para recibir ese maravilloso mensaje que tú nos tienes preparado, Padre Celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, amados hermanos. Que el Señor bendiga a esa preciosa iglesia del Señor. El Señor es maravilloso. Y gracias damos a Dios por las alabanzas que acabamos de escuchar. Bendito sea el Señor. Él merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el reconocimiento y toda la alabanza. Así que quiero, hermanos, que
leer el Salmo 104 antes de empezar el mensaje de su palabra. Y este salmo es muy maravilloso. Dice: bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche, en ella carretean todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven sus seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Señor, es maravilloso, hermanos. Este salmo es preciosísimo y de él viene todo. Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas. Le damos gracias a Dios, le doy gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que Él me da en este día para así exponer la palabra de Dios. Yo quiero que tú ahí en tu casa, en tu hogar, le pidas al Señor que hable a tu corazón. Vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas. Cierra tus ojos ahí donde tú te encuentras y ora conmigo. Gloria a Dios. Padre amado, todopoderoso Dios, glorificamos tu nombre en esta hora, Señor. Tú te mereces toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Santo eres tu gracia, Padre. Todo proviene de ti, Señor. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Dice tu palabra, Señor, y tú eres que sustenta todas las cosas. Padre, necesitamos de ti. Habla nuestras vidas, Señor. Padre, porque eres tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo que habla a nuestros corazones. Yo te pido, Padre amado, que tú hable a cada uno de mis hermanos, que hable a mi vida y que hable a cada una de las vidas de los hermanos y cada persona que va a estar escuchando este mensaje, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor. Tú eres maravilloso. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Alabado sea el Señor.
Bien, amados hermanos, vayamos a el libro de Lucas, capítulo 15. Bendito sea el Señor. Y vamos a los versos en los cuales nos vamos a estar apoyando para este mensaje de hoy. Son desde el verso 11 hasta el 24. Abran sus Biblias, por favor, y búsquenlo conmigo. Lucas capítulo 15. Y vamos a leer desde el verso 11 hasta el 24. Dice la palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de las ciudades de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor por su preciosa palabra. Bien, amados, quiero primeramente, antes de entrar en materia, decirle a ustedes que el tema de este mensaje es lejos de casa. Y quiero ver el trasfondo de este pasaje bíblico un poquito. Y tenemos que ir a los primeros versos de Lucas 15. Y quiero leer porque es bueno que veamos el contexto de esta parábola del Señor. Dice en el verso 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él les refirió esta parábola. Aquí vamos a encontrar, hermanos, son 3 parábolas que hay en todo este capítulo. Y estas 3 parábolas se refiere a lo mismo. Y es como respuesta. La mayoría de parábolas que nuestro Señor Jesucristo, dijo en su palabra, la que encontramos en los evangelios, vemos que fue como una respuesta a preguntas, la mayoría de ellas, no todas, como respuesta a preguntas que los escribas y los fariseos le hacían, que siempre estaban para murmurar a nuestro Señor, siempre querían estar acechándole, pero el Señor, con toda su mansedumbre, con toda su ternura que lo caracterizaba o que lo caracteriza, siempre tenía una respuesta, siempre tenía una enseñanza. Y vemos que aquí ese es el caso. Entonces, como ellos lo estaban murmurando de que él estaba comiendo con los pecadores y estaba compartiendo con ellos, él les refirió esta parábola. Y quiero leer estas 2 cortas parábolas antes de que leamos. Ya leímos
primeramente la parábola que nos va a estar ocupando el día de hoy, pero quiero leer estas dos porque esta viene siendo como la base, habla de lo mismo. Entonces, para que podamos ver el contexto completo, él le dijo esta parábola: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? El Señor, cuando enseñaba, cuando hablaba, cuando predicaba, hablaba de una forma retórica para que uno mismo se responda, para que la misma gente se respondieran. Él está haciendo esta pregunta y la respuesta es obvia. La respuesta es, como él dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto? Es una pregunta. ¿Y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Claro que sí, la respuesta es que sí. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, y este es uno de los versículos clave, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo, este versículo 7, también os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dice, y sigue diciendo, esa fue la oveja perdida. Ahora la parábola de la moneda perdida dice: o qué hombre que tiene 10 dracmas, se pierde una dracma, no enciende la lámpara y abre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Una pregunta, la respuesta es que es así, que va a ser así. Y cuando le encuentra, reúne a sus amigos, amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bendito sea el Señor. Hay gozo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hay, gozo, cuando un pecador se arrepiente. Y eso es lo que nosotros vamos a estar viendo, amados hermanos, amigos, en esta parábola que vamos a estar leyendo, que vamos a estar hablando de esta parábola, preciosa parábola del Hijo Pródigo. Bendito sea el nombre del Señor. Tú eres santo, Señor, tú eres bueno. Gracias te damos por tu palabra, Padre amado. Dice, volviendo nuevamente a nuestro versículo, el verso 11 dice: gloria al Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y quiero en este momento hablar un poquito de esto, de lo que pasó en este momento, de lo que hizo este hijo menor. Esto que hizo el hijo menor aquí es un acto de irrespeto a su padre. Era costumbre en Israel que los padres dieran la herencia que poseían a sus hijos, pero después de su muerte, no antes. Por ello se califica como un hecho rebelde y contumaz esto que hizo el hijo menor. Dice el versículo 13: no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, juntándolo todo lo que le dio el padre, su herencia, fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Por lo que vemos aquí un muchacho ansioso de irse de su casa a aventurar. Esta es la acción típica de todo aquel que vive sin Dios. Vivir la vida perdidamente. Cuando consiguen dinero, ¿qué es lo que hacen? Mayormente los impíos, los que están alejados de Dios. Fiestas, discotecas, bebidas, mujeres, etc. Eso es lo que típicamente hacen. Todo un desperdicio. No sé si usted ha notado, amado hermano, amigo, que todo aquel que quiere hacer algo que no está bien, se va lejos. Se va lejos de su casa, se va lejos de su entorno.
¿Por qué es esto? ¿Por qué pasa esto? Estuve escuchando un testimonio de alguien que decía que cuando él estaba viviendo esa vida perdida, un ministro, hoy es un pastor, un siervo de Dios, él decía que cuando él estaba perdido en el mundo, viviendo, como dicen, la vida, la buena vida, entre comillas, que sabemos que esa no es la buena vida, esa es la vida perdida, él se fue a otro país de donde él era y por allá estaba haciendo y deshaciendo. Y nos podíamos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué esto? Dice aquí, el versículo 14, dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Gloria a Dios. Aquí viene el momento de crisis. Qué bonito, ¿verdad? Cuando todo está marchando bien. Tengo un buen carro, me ascendieron del trabajo, tengo un buen vehículo, tengo muchos amigos que me acompañan, pero cuando todo empieza a desmoronarse, ¿qué pasa? Casi todos en la vida nos pasa esto, que llegamos a tocar fondo. Y en esos momentos, cuando te despiden del trabajo, cuando te hipotecan la casa, ¿dónde están los amigos en ese momento? O cuando caes un vicio en el cual no puedes salir, todos te abandonan, incluso muchos, sus propias familias lo abandonan porque ya no pueden con esa persona. ¿Por qué? Por su propio pecado, que no lo deja, su estado como está. O quizá está luchando con un hábito oculto, o está sufriendo. Quizá tú estás así. Déjame decirte que qué bueno que Dios permite que nosotros toquemos fondo. Qué bueno. Es algo triste, pero necesitamos tocar fondo. Y aquel que Dios le da la oportunidad de llegar ahí, porque muchos no tienen la oportunidad, mueren en su pecado, en su delito. Pero qué bueno a los que Dios le ha permitido tocar fondo para que se den cuenta de cómo están. Dice esta frase, empezó a faltarle. Nosotros los seres humanos, cuando estamos envueltos en nuestros pecados, lejos de Dios, nunca pensamos en la ruina y el fracaso. Nunca. Eso le pasó a fulano, no a mí. A él lo atraparon, no a mí. Siempre me voy a salir con la mía. No, quizás no lo decimos con nuestras palabras. Quizás no lo dicen con sus palabras, pero lo piensan dentro de su ser, quizás inconscientemente. Porque yo me he puesto a pensar, amados hermanos, amigos, ¿cómo es que uno se pregunta? ¿Cómo es que estas personas están haciendo cosas malas, viviendo una vida perdida, llevándose el mundo por delante, como dicen, y ellos no se percatan? Es que están ciegos. ¿Por qué será que piensan así? ¿Por qué será que nosotros mismos, cuando estamos envueltos en nuestros pecados, no pensamos en estas cosas? La respuesta es el pecado que está en nosotros. El pecado que mora en nosotros, como dijo el apóstol Pablo. Ya no soy yo que hace las cosas, sino el pecado que mora en mí. Gloria a Dios. El pecado es tan dañino que tiene la capacidad de cegarnos y engañarnos. Y no nos damos cuenta de que estamos mal y que vamos por un mal camino. ¿Qué dice Proverbios 14:12? Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Le parece bien ese camino? Nos parece bien muchas veces ese camino, pero es un camino de muerte que lleva a la perdición eterna. Es un fin triste. Esa persona no le va a ir bien. Si nosotros mismos estamos en ese pecado, no nos va a ir bien. Si continuamos en nuestro pecado, no nos va a ir bien.
Amado hermano, el pecado es como un abismo. Nos va hundiendo más y más, que es un abismo, algo profundo, un hoyo profundo, que no tiene fin, esa es la idea. Así es el pecado. Cuidado, el que juega con fuego se quema. No juegue con fuego. El verso 15 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase en cerdos. Amigo, hermano, quiero que tenga esta historia en tu mente. No nos olvidemos. Lo leímos al principio. Ahí con tu Biblia, me gusta que cuando estés escuchando la palabra, cuando estoy escuchando la palabra, me gusta tener la Biblia ahí. Se recuerdan la historia de los hermanos de Berea, que Pablo, una persona como la categoría del apóstol Pablo, un hombre de Dios que predicaba con fidelidad la palabra de Dios, trazaba bien la palabra de verdad. Estos hermanos de Berea, dice que ellos buscaban en las escrituras a ver si las cosas que él decía era así. Debes hacer lo mismo. Debemos hacer lo mismo tú y yo, porque la palabra de Dios, esta palabra infalible de Dios, es la autoridad. Esta es la fuente de toda autoridad y nadie está por encima de la palabra. Nadie puede estar. Esta es la palabra verdadera, la palabra santa de Dios, la que rige nuestras vidas. Esta palabra es la que nos muestra a nosotros nuestra maldad. Esta palabra es la que nos muestra nuestro pecado, nuestras faltas. ¿Qué dice ella misma? Dice que es útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, para enseñarnos, para instruirnos, para encaminarnos, para corregirnos, para redarguirnos. Ese poder tiene la palabra de Dios. Así que te recomiendo, te exhorto a que tenga tu Biblia ahí, tu Biblia, hermanos. Y yo respeto, quiero hacer este paréntesis, respeto cuando dicen enciendan sus Biblias, pero esa no es una Biblia, perdóname. Déjame decirte, esta es una Biblia. Si quieres leerla en tu celular, léela, pero no es una Biblia. Esta es una Biblia. Y no estoy en contra de leerla en el celular, pero me gusta leer la palabra como ella es, como ella está. Gloria al Señor. Y quiero que te recuerde que esta es la parábola del hijo pródigo. Y el título de este mensaje, lejos de casa. Así se encontraba este hombre. Lejos de su casa, lejos de su hogar, lejos de su padre. Gloria al Señor. Y vemos todo lo que está atravesando este hombre. Dice, dice aquí, y fue y se arrimó este hijo pródigo a uno de los ciudadanos de aquella tierra donde él se encontraba ya, se recuerdan, viviendo su vida perdidamente, fiestando, haciendo cuantas cosas, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. El cerdo en Israel es un animal inmundo y representa lo más bajo espiritual y moralmente. Miren lo que hace el pecado. Observemos lo bajo que cayó este hombre a apacentar cerdo. ¡Qué vergüenza! Lo que le pasó a este hombre. Eso es lo que hace el pecado. Nos ensucia. Nos roba la paz. Nos deja en bancarrota moral y espiritualmente, porque no me diga usted a mí, los amigos, usted hermano, todos nosotros que hemos vivido lejos de Dios, que nos va a ir bien todo el tiempo si estamos en pecado, si estamos haciendo lo incorrecto, si estamos haciendo lo que está mal, de espalda a Dios. No es posible que nos vaya bien. Esto nos deja fuera de base, lejos de casa, lejos de Dios. Eso es lo que hace el pecado. ¿Cuántos jóvenes hoy están en las calles pidiendo limosnas y sus padres son millonarios? Eso es una realidad. Aquí en Estados Unidos vemos mucho eso. Jovencitas, bien bonitas, jovencitos, bien bonitos, de 20 años, de 18.
y lo vemos tirado en el piso de una sobredosis. ¿Y para qué piden ellos? Lo vemos pidiendo para seguir en sus vicios. Y son jóvenes que tienen una vida entera. Y uno dice, pero si ellos pueden trabajar, ¿y por qué ellos están en esa condición? Es que su pecado los ha sacado fuera de base, lo ha llevado lejos de casa, lo han inhabilitado para servir en la sociedad. Más aún ellos mismos no quieren dejar su vida de pecado, exceptuando unos pocos que quisieran, pero la mayoría quieren seguir ahí. Quizás esta historia se refleja, sea un padre que ha perdido su hogar, que su familia lo abandonó y la mujer lo botó de la casa por serle infiel con otra. O ahora que se ha quedado solo porque también la otra le dejó cuando se le acabó el dinero y los amigos lo abandonaron. Qué triste. Eso es lo que pasa. Todos lo sabemos. Quizás sea una mujer que le fue infiel a su esposo y se fue con otro. Y ahora ese otro hombre la maltrata y ella se da cuenta que debió valorar a su esposo. Son muchas situaciones que se dan en la vida diaria, en la vida cotidiana, que vemos, casos tristes. Y el verso 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es triste esto, ¿verdad? Esta condición. Así es el hombre y la mujer sin Dios. Nadie le daba. Déjame decirte que nadie puede verdaderamente sacarte de ese problema en que te encuentras. ¿Por qué? Porque en el hoyo en que has caído, solo Dios puede extender su mano y sacarte de ahí en la persona de Jesucristo. Recuerda quién está contando esta historia. No soy yo, solamente un simple instrumento. Es Jesús. Fue Jesús que refirió esta parábola. Es Jesús que está hablando tu vida en este momento. Es Él que te está hablando. Fue Él que trajo esa parábola a colación como el motivo de que Él estaba compartiendo con estas personas. Porque recuerden que dice la palabra en los evangelios, nos dice cuál fue el objetivo, cuál fue el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra. Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino, y por eso Él comía con los pecadores, con los publicanos, con las prostitutas. Pero Él estaba ahí, pero Él no hacía lo que ellos hacían. Él iba donde ellos estaban, compartía con ellos para Él salvar sus vidas. Era para eso. Pero entonces los fariseos lo murmuraban, lo criticaban, porque ellos al ver esta acción del Señor no entendían cómo un hombre llamándose Mesías, el Maestro, puede comer con los pecadores. Es que ese es nuestro Señor, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Estos fariseos estaban ciegos, estaban equivocados. Ellos creían que ellos eran los santos, pero Él, el Señor, es el santo, el único Dios, el único bueno, es el Señor. Y dice el verso 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Recuérdense que este hombre, este hijo pródigo, eran dos. Este era el menor de ellos. Ellos vivían en una hacienda, en una casa. Imagínense, hermano, eso es bellísimo. A mí me encanta la naturaleza, a mí me encantan los bosques, me encanta el campo. Yo me crié en un campo, duré muchos años, y qué hermoso es. Y vemos cómo hay allá mismo en ese campo de República Dominicana, La Vega. Me recuerdo de una hacienda que tenía mucho terreno y una casa tan hermosa, y habían animales ahí, habían trabajadores en ese lugar. Y eso es algo tan maravilloso, hermanos, y una abundancia
que había en ese lugar. Y así mismo me imagino yo que era la casa de estos dos muchachos y de este hombre, un hombre con una hacienda, con una mansión, con mucho terreno, tenía animales ahí, tenía muchos trabajadores. Y vemos muchos casos en la Biblia, así nuestro padre Abraham, Job, ellos tenían muchas posesiones allí. Y este hombre, volviendo en sí, él volvió a recapacitar, porque él, todo eso que él hizo, lo hizo en un estado, se olvidó de todo, de cómo él vivía. Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Sí? Miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo. ¿Sí? Él no estaba en su juicio cabal. Y eso es lo que pasa cuando estamos lejos de Dios, que espiritualmente estamos sedientos y hambrientos, estamos secos, vacíos, viviendo vidas huecas y sin sentido. Eso es lo que pasa. Así estaba este hombre. Este hombre no estaba en su juicio cabal. Este hombre no estaba bien. Y por eso dijo, volviendo en sí. ¿Sí? Es como si él estuviera diciendo, así es mientras los otros hijos de Dios están disfrutando un gran banquete espiritual, porque Dios es rico y abundante. Él tiene mucho pan y alimento espiritual en su casa para sus hijos. Recuérdense que esta historia es una representación del Padre. Ese hombre representa al Padre, a nuestro Padre Celestial, que tiene mucha abundancia, que tiene muchas riquezas. Entonces, dice, así nos pasa a nosotros, hermano. Si tú estás lejos de Dios, tú estás ahí muriendo de hambre. Y en su casa hay mucha abundancia. Y su casa lo podríamos nosotros como decir que es la iglesia hoy en día. Esa es su casa, la iglesia. Esa es la casa de Dios. En la casa de Dios hay abundancia de pan. Hay muchas riquezas espirituales. Estamos hablando de cosas espirituales, que son las cosas más grandes, que son las riquezas más grandes que existen. No son las cosas materiales, las que sacian nuestra vida, las que nos llenan, las que nos hacen ricos a nosotros. Recuerden que, como dice esa frase, que hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Así, esa es una realidad. Podemos, y no estamos en contra de esto. Sabemos que el dinero es bueno. El amor al dinero es lo malo. Poner su corazón en eso. La avaricia. En su iglesia, que es la casa de Dios, hay mucha abundancia de pan espiritual para ti. Pero has dejado la iglesia y la comunión de sus hijos. No estás bien, amado hermano, no estás bien. ¿Crees que te va a ir bien así como estás? No. Reflexiona como hizo este hombre. Ven, ya no huyas más. Solo te estás engañando a ti mismo, a nadie más. Este hombre estaba mal. Solamente él no se daba cuenta. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos muchas veces que están mal y no nos damos cuenta? Tenemos que hacer como hizo este hombre y recapacitar. Volvió en sí, recapacitó, razonó y se dio cuenta que él no estaba bien, que no estaba bien lo que él estaba haciendo. Amigo, si no estás en Cristo, tú amigo que no eres cristiano, si no te has rendido a Él, si no le has reconocido como Señor y Salvador, tú estás en falta con Dios. Tienes una cuenta pendiente de pecado con Él, que tiene que arreglar esa cuenta con el Señor. Tú, hermano en Cristo, ya que eres hijo de Dios, si en este tiempo, por la pandemia, o por la razón que fuere te has alejado de Dios,
lejos de la iglesia. Es una de las evidencias de que una persona se está alejando de Dios, es que deja de reunirse con sus hermanos. Eso es una de las evidencias cuando una persona se está alejando de Dios. Y no digo esto para juzgarte. Yo no soy quien para hacerlo. ¿Quién soy yo para juzgarte a ti? No. Ese no es el móvil por el cual yo te estoy diciendo esto, amigo que me escucha, amado que me escucha, amado hermano. No. Es el propósito que quiero que vengas a Cristo nuevamente, te reconcilies con Él. Él te está esperando. El móvil de esto es el amor. Es porque tengo un anhelo en mi corazón. Eso es, Dios lo pone en nuestro corazón. Nosotros queremos que tú estés bien también. Dios quiere eso para ti. Amigo, es por amor. Porque nosotros hemos experimentado ese amor de Dios en nuestros corazones. Es una paz tan maravillosa. Es algo tan glorioso. Es algo tan hermoso. Es una presencia tan linda. Es una liberación tan maravillosa que Dios ha hecho en nuestras vidas. Él me ha rescatado a mí. Déjame decirte, yo no estoy fuera de esta historia tampoco. Todos estamos aquí. Todos éramos esa oveja perdida. Todos éramos esa moneda perdida. Y ese hijo pródigo es una representación, pudiéramos decir, de lo que éramos nosotros. Así mismo estaba yo. Yo estaba perdido en mis delitos y pecados, como dice la palabra de Dios en Efesios 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si tú no estás en Cristo, estás muerto en tus delitos y tus pecados. Si no estás en Cristo. Sigue diciendo la historia en el verso 18. Léelo conmigo. Lucas 15, 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Tú puedes decirle eso al Señor. Padre, mira la confianza que le tenía este hijo. Porque él no dejó de ser hijo, aunque él era hijo de Dios. Y dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Me levantaré e iré a mi padre. Esa es la actitud que tú y yo debemos tomar cuando nos hemos alejado de Dios, cuando hemos pecado. Haz tú lo mismo que hizo este hombre cuando estaba lejos de casa, lejos de su padre. Reconoce tu pecado, que has fallado, que te has alejado. No sigas justificando tu pecado. Si vamos al Salmo 51, miren, el salmista David es un gran ejemplo de lo que es un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que, a pesar de que Dios le dio tanta riqueza, que lo hizo rey, este fue un hombre que experimentó la gracia de Dios. David fue un hombre que Dios le dio de su espíritu, que Dios lo guió, que Dios le dio muchas bendiciones. Y este hombre pecó grandemente. Pero este hombre, cuando Dios lo confrontó, cuando él pudo ver su pecado y su maldad a través del profeta Natán, porque el pecado endurece el corazón. El corazón de David, al él pecar con Betsabé, todos no sabemos la historia, y después de matar a su esposo, fue una cosa fea, terrible, grave. Pero cuando entonces ese pecado endureció su corazón, porque eso es lo que hace el pecado, que endurece el corazón y nos ciega. Entonces, cuando Dios usó el profeta Natán para captar su atención, hacerle ver su pecado, y eso es lo que Dios hace a través de su palabra. David se humilló, David fue delante de Dios, David no se justificó, no porque esto, porque aquello, no. Y yo quiero leer esto para que veamos, para que tú veas que cómo es que nosotros debemos ir delante de Dios, que nosotros debemos arrepentirnos sinceramente, genuinamente. Vemos aquí a David, dice, en el Salmo 51, dice: ten piedad de mí, oh Dios. Después que el profeta Natán le dijo esto a David, fue que David, ya cuando él se da cuenta, porque David duró un tiempo después que hizo esto, como si nada estuviera pasando, después de que cometió este pecado grave, estos pecados,
esta falta delante de Dios, el profeta Natán le dijo que ese hombre que él le describió en esa historia, que había pecado, que había hecho esa maldad, era él mismo. Dios lo confrontó y dice, entonces David se derramó delante de Dios, fue ante su presencia, se humilló. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, dijo David, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Vemos aquí, lo vemos, hermanos, como David no se estaba justificando y diciendo, no habló de nadie más en ese momento. No dijo que fulana, ni que esto, ni que porque aquello. No. Él dijo, contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, reconocer, no que por esto, que fue la circunstancia, que yo era débil, que reconozcamos que hemos fallado. Reconoce que has fallado delante de Dios. No hay excusa delante de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y dice, y levantándose vino a su padre, el verso 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué historia tan maravillosa, hermanos. Hemos dicho muchas cosas tristes, ¿verdad?, que son necesarias, pero wow, gloria a Dios, qué maravilloso. Déjame decirte, entre muchas cosas, esta es una historia de amor. Alabado sea el Señor. Qué historia tan maravillosa. Ese es nuestro Padre Celestial. Ese amor tan grande que muestra el Padre. Dice, levantándose, vino a su padre. Levántate. Amado amigo, amado hermano, levántate, como hizo este hombre. Levántate y ven al Señor. Dice, levantándose vino a su padre. Si te has alejado de tu padre, si estás lejos de casa, levántate, te dice el Señor. Porque mira lo que dice aquí. Esto revela ese amor de Dios, esa misericordia. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. El Padre te está viendo. Aunque tú estás lejos de Dios, estás lejos de casa, Él te está viendo. Y si tú te levantas hoy, si tú corres hacia Él, Él va a ser movido a misericordia. Aleluya. Y dice, y corrió. Él no esperó. Aleluya. Y se echó sobre su cuello y lo besó. Qué amor tan maravilloso. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, al hombre, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Perdón, hermanos, para que todo aquel que en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios.
Él es el único Hijo de Dios. Él es el único Jesucristo que te puede salvar. Jesucristo vino a la tierra, se humilló dejando su gloria, su gloria de Dios, siendo Dios. Dice, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Aleluya. Dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nació humilde en un pesebre, no con grandeza. Dice la palabra, más inatractivo para que le deseemos. No quiere decir que era feo, era que no estaba en un castillo con un esplendor. Eso es lo que quiere decir. Porque Él vino a algo especial. Él vino a buscar las vidas que se están perdiendo. Él vino a salvar las almas. Bendito sea el Señor. Por causa de la maldad, por causa del pecado. Él vino a rescatar al hombre y todos necesitamos de Dios. Nadie puede decir, hay muchas personas que dicen, yo no necesito a Dios. Esas son las personas que más lo necesitan. Miserables de ellos. Misericordia, perdón, hay que pedirle misericordia a Dios por esas personas. Son las personas que más necesitan de Dios. Un día llorarán lágrimas de sangre por hablar así. Bendito sea el Señor. Es el amor de Dios, que no podemos comprender, un amor tan grande, que entregara a su Hijo, su único Hijo, su unigénito, por nosotros. Murió en esa cruz, por ti y por mí. Gloria al Señor. Dice, no solo reconoció su pecado este hombre, sino que fue ante su Padre a encontrarse con Él y a pedirle perdón. Pídele perdón a Dios hoy por tu pecado. Dice, y cuando estaba lejos lo vio su Padre. Gloria al Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice su palabra que Él nos rechaza un corazón contrito y humillado. En el mismo Salmo 51, verso 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Si vienes a Él, va a correr hacia ti y se va a echar sobre tu cuello y te va a besar y te va a socorrer. Ese es nuestro Padre Celestial, amoroso y compasivo. Él es un Padre de amor y misericordia. Bueno y justo es Él. Dice, ¿qué dice la palabra en primera de Juan 1:9? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, refiriéndose a Jesucristo, fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Si tú vienes a Cristo hoy, Él no te va a echar fuera. Sea tú que no hayas sido hijo nunca, o tú que eres un hijo de Dios, porque si tú eres hijo de Dios, tú sigues siendo hijo. Nunca has dejado de ser hijo, pero tienes que volver a tu casa. Si estás lejos de casa, tú conoces tu corazón. Dios conoce tu corazón y sabe si tú estás lejos. Tú mismo sabes si estás lejos de casa. Gloria al Señor. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Confiésale tu pecado nuevamente al Señor y arrepiéntete de tu maldad. Gloria a Dios. Pero el padre dijo a sus siervos, ¿qué hizo el padre al ver la actitud de este su hijo? Esa actitud de arrepentimiento, de humillación. Dijo, sacad el mejor vestido, el verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Qué maravilloso, ¿eh? Dice, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Qué precioso. Devuélvanle la honra que tenían. Vuélvanlo a vestir. Quítenle esa ropa sucia de pecado y pónganle una ropa de santidad, una ropa nueva. Eso es lo que hace Dios con nuestras vidas cuando nosotros venimos a Él. Y dice, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido.
se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gloria al Señor. Aleluya, amado amigo, amado hermano. Eso es lo que queremos que Dios haga. Eso es lo que pasa cuando un pecador se arrepiente. Que hay gozo en el cielo y hay gozo en la tierra también, gozo entre nosotros. Y eso es lo que queremos que Dios haga en tu vida. Gloria al Señor. Que haya ese gozo, ¿verdad? Porque venimos delante de Dios. Tú vienes delante de Dios y reconoces tu maldad y te reconcilia con tu Padre. Eso es lo que Dios quiere. Dice el verso 32. En esta historia, el hijo mayor que representa, el hijo menor nos representa a nosotros cuando estamos lejos de Dios. El hijo mayor representa a los escribas y los fariseos que estaban murmurando. Esa misma actitud, si se recuerdan al principio, esa misma actitud que tuvieron los fariseos, esa misma actitud fue la que tuvo este hijo mayor, que empezó a decir, pero tu hijo ha vivido, tú le diste todos estos bienes y ha vivido perdidamente por allá y ahora vienes tú y le haces fiesta y todas estas cosas. Pero ¿qué le responde? El hijo mayor estaba resentido, no se sentía bien. Y esa no debe ser la actitud. Le dijo el padre más, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, estaba muerto en sus delitos y pecados, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Oye, ¿cómo no iba a hacer fiesta a su padre, habiendo este hombre, habiéndose arrepentido? Bendito sea el Señor. Y eso es lo que pasa cuando nos arrepentimos, cuando venimos delante de Dios. Glorificamos al Señor porque el Señor es muy bueno, el Señor es muy maravilloso. Y yo sé que el Señor ha tocado tu vida, que el Señor ha hablado tu vida. Gloria a Dios. Dice la palabra que hoy es el día de salvación. Y también dice, si escucha hoy su voz, no endurezca tu corazón. Si tú que estás escuchando este mensaje has escuchado la palabra de Dios, no endurezca tu corazón y no diga eso no es para mí. El Señor está hablando a tu vida. Deja que el Señor hable a tu vida. Recibe la palabra de Dios y reconcíliate con Dios. Arregla tus cuentas con Dios. Ven a Él. Él te está esperando con los brazos abiertos. Bendito sea el Señor. Damos gracias a Dios por su palabra en este precioso y maravilloso día. Oremos. Bendito sea el Señor. Padre amado Dios, maravilloso Señor, gracias te damos. Gracias, Padre, por tu maravillosa palabra. Tú eres bueno y eres maravilloso. Gracias, Padre, porque vemos esta historia tan preciosa, una historia triste, pero una historia también de regocijo al final, cuando este hombre se arrepintió y se humilló y reconoció su pecado. Yo te ruego y te pido que si hay algún hermano, Señor, que está lejos de ti, que se ha alejado de tu casa, Padre amado, que tú toques su vida y que él se reconcilie contigo, que vuelva a ti, que vuelva a su casa. Señor, también yo te pido por los amigos que nos van a estar escuchando, que nos están viendo, que ellos vengan a ti, Señor, que se arrepientan de su pecado, que se arrepientan de su maldad, porque tú estás con los brazos abiertos para venir y para tú abrazarlo, como leíamos, para tú besarlo, para tú arrojarte sobre su cuello y besarlo, Señor, y recibirlo, porque al que viene a ti tú no le echas fuera, Padre. Tú no eres así, tú eres un Dios bueno, misericordioso, un Dios de amor. Aleluya. Pero tú quieres, Señor, ver esa disposición en los corazones. Quieres ver eso en nuestras vidas, que nosotros nos humillemos delante de ti, que reconozcamos nuestra maldad, Señor, y vengamos ante ti. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor, y gracias por tu gran amor y por tu misericordia que tú has mostrado a cada uno de nosotros. Gloria a tu nombre, Padre Celestial. Gracias, Señor. Tú eres bueno y eres maravilloso, Señor. Yo te pido que tú fortalezcas a tu iglesia, a tus hijos, Señor, de una manera especial, que tú infunda tu fuerza, tu fortaleza, Señor, tu paz y tu gozo, Señor. Da fuerza y ánimo al cansado. Tú dices en tu palabra que tú das fuerza al cansado y que multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Gracias por ese precioso amor, por ese maravilloso perdón que nosotros tenemos en la persona de Jesucristo. Gracias, Señor, por derramar tu sangre preciosa y hoy yo tener salvación, por tú limpiarme de mi maldad y de mi pecado. Señor, confiesa tu pecado y tu maldad delante de Dios.
Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este maravilloso tiempo que hemos estado en tu presencia, en tu palabra, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano.